Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar las espigas, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló en 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados los arrojan en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos con parábolas. El domingo pasado se nos presentaba la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? El grano que cayó en el camino, el que cayó entre piedras, entre espinos, y hablábamos de cuál es la forma de acoger la palabra de Dios en nuestras vidas. Dependiendo cómo nosotros acojamos esa palabra de Dios, así va a ser el fruto que vamos a dar, ¿verdad? ¿Sí? La semilla es la palabra de Dios y tiene como finalidad germinar, crecer y dar mucho fruto. La tierra somos nosotros. Esa palabra bendita es una palabra que va a dar fruto, pero es un fruto que lo da en la medida que nosotros se lo permitimos. Hoy se nos habla nuevamente de otras parábolas y se nos habla de un campo. Jesús, hermanos, es un pedagogo, es un maestro.
Y él utiliza los recursos que hay a su entorno para enseñarle a la gente, para explicarle a la gente los misterios del reino. No se pierde hablando otras cosas o metiéndose en otras cosas, no, sino que lo habla así de manera sencilla para que la gente pueda comprender su mensaje. Hoy el centro es el trigo y la cizaña. Dice la palabra de Dios que Dios sembró trigo. Dios sembró trigo. Pero vino un enemigo suyo en la noche, a escondidas, sin que nadie se diera cuenta, y también regó cizaña. En un primer momento, las dos plantas son iguales, igualitas, iguales. No hay distinción, pero en el momento que se estaban formando ya las espigas, había una que no producía espigas, y era la cizaña, porque no da fruto. Pero es difícil reconocerla, y esto es una de las cosas que tenemos que percatarnos hoy. El trigo y la cizaña no siempre es fácil identificarla. Dice, ¿quién es la cizaña? La cizaña, dice Jesús mismo, son los partidarios del maligno. Partidarios. Cuando hablamos de partidario, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquellos que tienen, por ejemplo, decimos, yo soy partidario de esto, tiene aquellos fines, aquellos intereses, es aquella persona que tiene unos ideales, ¿verdad? Unos intereses particulares, una afición a cierta cosa, y aquí vamos a hablar de los partidarios del maligno. ¿Quiénes son los partidarios del maligno? Aquellos que andan buscando cómo hacer el mal, pero no por ignorancia. Aquí es donde viene una cosa importante, porque es difícil reconocer la cizaña. Yo les presento aquí a unas personas. Les voy a presentar, que conocen ustedes más o menos las vidas de ellos y yo se las he mencionado. Tenemos un Francisco de Asís, parrandero, fiestero, bebedor. Tenemos un Saulo, tenemos un Agustín. ¿Cómo los vemos a ellos? ¿Serán trigo o serán cizaña? Como ya son santos, trigo, padre, trigo. No. Por eso le estoy diciendo, Francisco. No dije San Pablo, dije Saulo. No digo San Agustín, digo Agustín. ¿Qué son? Levanten la mano los que son cizaña. Ahora levanten la mano los que son trigo. Levanten la mano los que no saben. Ahí está la cosa. Jesús hoy nos dice que no es fácil identificarla. Jesús nos dice que es difícil identificar si es trigo o es cizaña. ¿Cuándo se va a reconocer que son? Cuando den fruto. Ahí está la cosa, ¿ver? Ahí está la cosa. Hermano, esa persona que tú tienes a la par, que parece cizaña, que tú te dices, este hombre, el demonio anda adentro y lo anda siguiendo, y le ponemos los 1001 defectos. Hermanos, esa persona va a dar fruto al final. Y esa persona que tú estabas despreciando y queriendo arrancar porque no sirve, porque no vale nada, se convierte en trigo. Y esa persona a la que tú considerabas tan buena,
Ay, es que es tan bueno, Padre, tan buena está, pero viera cómo es de re buena, Padre. Si es que ya hasta las alitas le hacen falta. Mire, si es que ya, cuando usted la ve, hasta luz echa. ¿Verdad? No es trigo, es cizaña. Entonces, ¿qué significa? Que hay que tener mucho cuidado para hacer un juicio de una persona. ¿De acuerdo? A nadie podemos santificar y elevarlo a los altares porque no sabemos. Pero tampoco a nadie podemos condenar porque tampoco sabemos. No sabemos. Porque es igual, y es lo que nos está diciendo Jesús hoy. Dios ha dejado que crezcan juntos, pero al final, hermanos, al final será la hora de la verdad. Yo a veces me pregunto, ¿verdad?, cuando escucho estos textos, ¿qué tan difícil es saber reconocer si estoy siguiendo el camino del Señor o no lo estoy siguiendo? ¿Qué tan difícil es si yo estoy haciendo la voluntad de Dios o no la estoy haciendo? Fácil, hermanos. No es difícil. Las obras que yo hago. Por las obras que yo hago, yo me estoy inclinando a ser partidario de el enemigo o a ser partidario de Cristo. Como hoy lo dice, ¿ve? Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, partidario del diablo. Por eso yo a veces me cuestiono, ¿verdad? Y les digo yo a ustedes, hermanos, ¿a quién estamos sirviendo? Cuando en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, dice que a uno los pondrá a su derecha y al otro a su izquierda. A los de su derecha le dirá, vengan benditos de mi Padre, porque está hablando del juicio final también hoy, ¿verdad? Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, me dieron de comer, estuve desnudo, me vistieron, estuve enfermo y me fueron a visitar, estuve triste y me consolaron. Y empieza a hacer una gran lista de todas aquellas obras de caridad que yo hice con mi prójimo. En cambio les dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí. ¡Pip! No voy a decir la palabra. Vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Y a mí me cuestiona mucho, porque utiliza la palabra ángeles para el diablo y para sus ángeles. Y estos partidarios del maligno se han convertido ¿en qué? En servidores del maligno. ¿Y quiénes son los que le sirven al maligno? Aquellos que andan buscando solamente destruir, matar, robar esperanza, robar la alegría, quitar la paz. Esa es la cuestión. Ese es el problema. Según las obras, ahí nos definimos cada uno de nosotros si somos trigo o somos cizaña. Según las obras que damos. Los frutos son las obras. Y yo me gusta verlo de esta manera. ¿Qué pasa si ningún árbol diera fruto? Si ni una gallina pusiera huevos, si ni una vaca diera leche, si todo lo que existe no diera ni un fruto, ¿qué pasaría? ¿Qué dijo, hermana? Nos moriríamos de hambre, exactamente. Entonces, significa no dar fruto, significa condenar a la muerte. Entonces, todo aquel que da fruto es alguien que da vida. Y todo aquel que no da fruto, ¿qué da? Muerte. Ahí está la cosa, ¿ve? Si hoy la palabra de Dios nos habla de dar fruto, si hoy la palabra de Dios nos dice que dar fruto, entonces la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es esto: ¿qué frutos estoy dando yo? ¿Qué frutos estoy sembrando? ¿Estoy sembrando
frutos de esperanza, de alegría, de paz, de amor en las demás personas? ¿O soy de las personas que andan matando la alegría, destruyendo matrimonios, destruyendo la dignidad de la otra persona? ¿Soy de las personas que ando viendo cómo destruyo todo lo bueno que veo y lo que está a mi alrededor? Entonces, ¿qué soy yo? Entonces soy cizaña, porque no doy fruto, sino que busco acabar, destruir, matar. Pero también, hermanos, ese fruto que vamos a dar va a depender en la medida de cómo acojamos nosotros la palabra de Dios en nuestras vidas. Miren que Jesús habla hoy del trigo y la cizaña y mete también dos parábolas más sobre la semillita de mostaza, que es el granito pequeñito, dice, que cuando lo tiran en la hortaliza, en el corral, ni se nota dónde está esa semilla, pero cuando empieza a crecer se hace grande y hasta las aves anidan en él. También habla de la levadura. La levadura es una pequeña cantidad que se mezcla con 3 medidas de harina y lo hace crecer enormemente. Tanto el buen trigo como el granito de mostaza como la levadura significan la palabra de Dios. Esa palabra de Dios. A mí me ha gustado siempre el hecho de estas últimas dos, ¿verdad? Que la levadura y el granito de mostaza. A veces, hermanos, la semilla de la palabra de Dios que está en nuestra vida está germinando, no se nota, difícil verla al principio, pero al final se va notando. Así como aquí, en el trigo no se distinguía cuál era el trigo y cuál era la cizaña, pero al final sí se dio cuenta. El granito de mostaza en un primer momento no se identificaba, no se sabía cuál era verdaderamente la semillita y hasta qué tamaño iba a llegar, sino hasta el final. La levadura, en un primer momento vemos el poquito de harina, ¿verdad? Mezclado con lo otro y no vemos nada, pero al final se ve. Esto es una de las cosas que tenemos que ver nosotros y no olvidar. Nuestra vida es un proceso, nuestra conversión es un proceso. Al final es que vamos a poder encontrarnos con el fruto que han dado nuestras vidas. Al final, no ahorita muchas veces. Bueno, a veces sí, puede ser que en un primer momento empecemos a ver los frutos de ¿qué? De cuántas cosas el Señor me ha salvado por buscarle a Él, por seguirle a Él. Sí. Frutos de vida, frutos de paz, frutos de alegría, frutos de fraternidad, que me llevo mejor con mi familia. ¿Por qué? Porque soy una persona más abierta, más generosa, más dispuesta a servir. Y empiezo a ver los frutos de lo que la palabra de Dios está llevando a cabo en mi vida. Pero el fruto más grande lo tendremos al final, cuando los ángeles de Dios vengan y separen lo bueno de lo malo. Y una cosa triste de hoy, que dice que los malvados irán al fuego eterno. ¿Ve? Los malvados los arrojarán al horno encendido, así dice. Mateo 28 también lo dice. ¿Ve? Serán enviados al horno encendido, al infierno. Aquí también lo dice. Significa, hermanos, que hay dos lugares. Y a ese lugar que vayamos va a depender de los pasos que cada uno de nosotros vayamos dando en nuestra vida cristiana. ¿Y saben cuáles son esos pasos? Luchar por ser buenas personas. Y ese luchar por ser buenas personas significa arrancar de nuestro corazón todo aquello que me hace daño a mí y hace daño a las demás personas. Arrancar de nosotros el egoísmo, la envidia, la rivalidad, el odio, el resentimiento y abrir nuestro corazón a la palabra de Dios para que sea Él quien haga germinar su palabra en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.